Gracias por morir en la cruz por mis pecados y por hacer de mí la persona que tú quieres que yo sea. He venido a tu casa para escuchar tu palabra y llevármela plantada en mi corazón, arraigada dentro de mi ser, para ir a hacer luz a todo lo que tú me digas. Yo iré, porque en mí no habrá más desobediencia. Hoy decido obedecerte más, en el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, en este día me quito para que seas tú. Pido que tu presencia me acompañe y que el Rúa esté sobre mí para hablar con denuedo el misterio del Evangelio como debo de predicarlo a toda criatura. No como yo quiera, porque yo me equivoco. Pero si el Espíritu de Dios está sobre mí, entonces voy a predicar con denuedo su palabra. Y que no solamente sea hablada, sino que todos la reciban y pueda cumplir el propósito por el cual hoy la palabra de Dios está hablando. Señor, recuérdame lo incapaz que soy de pararme en este lugar sin ti. Yo te doy gracias. Entrónate. Entrónate en este lugar. Entrónate. Reciban un saludo precioso, un abrazo fraternal. Y tú que estás conectado allí en las redes, bendigo tu vida. Despiértate a obedecerle a Dios. Ya es tiempo. No estamos para experimentos. A usted Dios no lo hizo para experimentar, sino para obedecer. Pero lastimosamente nos gusta ir a experimentar. Y solamente cuando nos encontramos con el batacazo y el golpe es que aprendemos. Exacto, cuando vamos en contravía, qué duro es esto. Pero bueno, reciba usted el abrazo de nuestra amada iglesia, vientos proféticos con la gloria de Dios. Y bendecimos también a nuestros pastores Alexandro y Catalina desde Medellín, y bendecimos la iglesia de Misión Cristiana Recuperando lo Perdido. Les amamos. Gracias por esta misión y visión que juntos sacaremos adelante. Ustedes son el pueblo de Dios. Dios nos ama con amor eterno y por tanto nos prolonga su favor y misericordia. Usted no está aquí porque quiso, porque fue un error, porque no había nada más que hacer. Voy ahí porque la pastora está cansada de invitarme. No. Dios es el que insiste en su corazón para que no se pierda. Él lo ama con amor eterno. Dígale al que está a su lado, levántate. Aleluya. Jonás, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué le dijo Dios ahí a Jonás? Jonás. ¿Cuántos Jonás hay esta mañana aquí? Amén. Ay, santo pastora. Amén. Sí, para que vea que sí. Aquí todos somos Jonás. Sí, papi, gracias por ese amén. Porque hoy Dios nos va a recordar que habemos muchos Jonás. Dice que Dios le dice a Jonás: levántate. Levántate y ve a Nínive. Jonás 1:2. Sí, 1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y habla contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Wow. Esto era una orden clara de parte de Dios y directa, fácil de entender, pero al parecer para Jonás era difícil de obedecer. Aunque él había entendido claramente lo que tenía que hacer. Y al igual que Jonás, hoy vemos dentro del pueblo de Dios a muchos que saben claramente lo que tienen que hacer de parte de Dios, pero no lo hacen. Se desentienden de lo que Dios está mandando. Y Dios te dice, te pinta, te colorea, te llama, te vuelve a decirte, mírate aquello. Ven, mira que te estoy llamando. No endurezcas tu corazón. Levántate y ve. Levántate y ven.
Pero al igual que Jonás, hoy hay muchos que andan así, huyendo. Así es. Bendito es. Jonás sabía claramente lo que tenía que hacer de parte de Dios, pero tomó la ruta incorrecta. Se desvió. ¿Cuántos Jonás hay aquí esta mañana? Pero aún así, hay muchos que están desesperados por saber ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Y cuál es lo que Dios quiere para mi vida? La voluntad para Jonás era obedecer, al igual que para ti hoy. La voluntad que tú tienes de parte de Dios es obediencia. Porque sin la obediencia no va a haber bendición. Y de muchas maneras nos ha hablado Dios. Pero todo lo que tú y yo necesitamos para saber en nuestras vidas se encuentra en la palabra de Dios. Pero como ignoramos las escrituras, por eso es que no hay claridad en el caminar a diario con Cristo. Porque si leyéramos la palabra, entonces nos instruimos y sabemos cómo conducirnos por el camino correcto. Pero hay más peso de cosas más importantes, según muchos, que abrir la Biblia y escudriñarla. Cuando usted abre la Biblia, Dios le está hablando. Yo quiero que Dios me hable. Sí, pero ¿cómo lee la Biblia? Es la voz de Dios. Entonces lee la palabra. Entonces no la ignoremos, porque allí está con claridad lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando leemos la Biblia, sabemos con claridad cuál es la voluntad para nosotros. La palabra de Dios es lo que todos debemos de leer y obedecer. No solamente es leerla, no solamente es oírla, pero mi corazón no está en obediencia, no está en acuerdo con Dios. Entonces por eso el pueblo a veces anda cojeando. Tenemos una pata coja, hermano. La iglesia de Cristo está coja, porque nos falta afirmarnos en la verdad. Y cuando tú entiendas esta verdad, entonces caminarás en obediencia. Ella te aconseja para que tomes las mejores decisiones. Y en la verdad, la palabra de Dios es lo mejor. Porque cuando usted va a tomar una decisión, usted dice, no, yo quisiera tomar muchas. Y usted quisiera tomar muchas decisiones en sus fuerzas. Pero cuando usted tiene temor de Dios y usted escudriña la palabra y la lee, usted dice, ¿qué dirá la palabra? ¿Qué quiere Dios? Yo voy a leer la palabra. El domingo creo, ¿cuándo se fue la luz? ¿El viernes? No, ¿sí? El viernes se fue la luz. Yo necesitaba con urgencia una respuesta de Dios para mi vida. Y bueno, yo puedo llamar a un profeta de Dios, a las siervas de Dios, para que me digan y oren por mí, no está malo. Pero yo dije, no, Dios, yo quiero que tú me hables. Y yo quiero que tú me respondas. Me tiré en el piso porque estaba haciendo mucho calor. Escribí y escribí. Y le dije, Dios, necesito que me hables. Necesito que me des una respuesta. Y le voy a decir, terminé de escribir 8 hojas. Y cuando la terminé de escribir me paré. Puse la palabra encima de la Biblia, encima de la mesa del comedor. Y le dije, Señor, bueno, ahora sí háblame, quiero escuchar tu voz. Y me dio una palabra que le voy a decir a él. Como si lo tuviera al frente mirándome a los ojos. Tremendo. Y me dijo, y si no le basta con esta, siga con el capítulo que sigue. Y me lo leí, los 2. Ezequiel 2 y 3 fue tremendo para mí. Fue un impacto para mí. Dios es poderoso. Mire, la mayor parte de nuestros problemas en nuestras vidas es por no obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué surgen los conflictos en el mundo entero? Por ignorar la verdad, por no tomar la decisión correcta, porque el pueblo perece porque no tuvieron a Dios en cuenta. Lo sacaron, y hasta hoy lo sacan de los colegios, de las universidades, de las presidencias, de los gobiernos.
Y por eso las naciones de la tierra están involucradas en problemas, guerras, pleitos, iras, divisiones, celos. ¿Y qué más? Venganzas por el poder, cuando el poder lo tiene solo Cristo. Porque los sabios aprendemos observando. Cuando tú eres sabio, tú observas en silencio y aprendes lo que es bueno y lo que es malo. Obviamente que te vas a inclinar por lo bueno siempre. El que es sabio aprende observando, pero los necios aprenden experimentando. Van y se dan. Y por ahí me meto y me meto. Y así me ve bien duro, ¿qué me importa? Abre el ojo porque Dios te está hablando. Escoge pues. Hay muchos que por experimentar se encuentran en tremendas consecuencias de dolor hasta hoy. Ya no más experimentos. Ya no más. Mira a tu Creador. Escoge pues ser sabio para que habites en esta vida sin dolor, por causa de no obedecer, porque el dolor puede venir, pero tú tienes uno que curará ese dolor, que se llama Cristo, que está contigo. Así es, el dolor que hemos pasado todos los que hemos desobedecido a Dios, aún sabiendo lo que era correcto y no lo hicimos. Por eso hasta el día de hoy estamos pagando consecuencias que Dios quiso evitarnos, pero nos pudo más el desobedecer. ¿Y cómo aprendimos? ¿Cómo aprendimos aquellos que desobedecimos tanto a Dios? ¿Sabe cómo aprendí yo? Por el fracaso, por la angustia, por las lágrimas y por mucho dolor, porque nunca debí haber desobedecido a Dios. El libro de Romanos 8 nos habla Pablo que aquellos que somos llamados hijos de Dios, predestinados y amamos a Dios, somos más que vencedores en Él. Usted va a vencer su situación. Yo voy a vencer. Pero ¿en quién vamos a vencer? En Dios. Tú vencerás en Dios. Yo venceré en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, ni en lo mucho que sabes, ni en lo mucho que has estudiado. Son cosas que te van a servir. Pero a menudo nos equivocamos por no tener en cuenta a Dios y hacerlo a un lado. Porque queremos imitar todas las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo, Dios las dejó para que aprendamos de lejos, pero no para que vamos a practicarlas. Toma lo bueno y desecha lo malo. Así es. Ya que Jesús dijo, el que me ama, ¿cuántos aman a Cristo? Amén. Qué bueno. Esto me gusta. Y usted que me está viendo allí, escuchando, usted ama a Cristo, ponga un amén. Si usted ama a Cristo, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y aquel que me ama, creo que está en Juan ¿qué? 14:23, no sé. 14:23, sí. Y dijo, y el que me ama, mi palabra guardará. Entonces pregúntese ahora si ama usted a Dios, ama a Cristo. Ya no hay amenes. Así es. Porque de labios amamos a Cristo, pero el corazón está lejos de Él. Porque que ama a Dios guarda su palabra, aunque nos cueste, aunque nos duela. Vamos a guardar la palabra y vamos a obedecer en todo tiempo. Entonces el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará y vendrá a Él y vivirá con Él. Hay muchos que decimos amar a Jesucristo, pero a la hora de obedecer demostramos lo contrario. Esto es tremendo. La mejor forma de demostrar que amas a Dios es haciendo su voluntad. Y aunque te duela hacerlo, hay que hacerlo. Ama, perdona, es durísimo. A veces perdonar es difícil para muchos.
Mirar con los ojos de Dios al hermano hoy es mirar, amar, bendecir, perdonar 70 veces 7 el mismo error. Amar, hacer la voluntad de Dios es buena, es agradable a nosotros y es perfecta. Son 3 palabras bien profundas, pero bien claras y contundentes. Aquí usted no tiene, ay, es que yo no entiendo que es bueno, ay, es que yo no entiendo que es agradable, y tampoco entiendo que es perfecto. Claro que sí entendemos. Entendemos con claridad la perfección de la buena palabra de Dios. La palabra de Dios no confunde a nadie. Solo que los ciegos, los sordos, teniendo ojos y oídos, no han querido oír, ver, ellos mismos caerán en sus propias maldades. Entonces Dios va a endurecer más esos corazones tercos para que caigan en sus propias redes. Muchas veces la causa del dolor no fue la prueba que Dios permitió pasar, no, sino el pecado de la desobediencia que cometimos nosotros mismos contra Él. Ay, es que estoy pasando. Ay, es que imagínate que esta no es algo. Pero se me levantó. ¿Por qué? Examínate. ¿Cómo estás viviendo? En la voluntad de Dios. ¿Estás agradando a Dios? Pero hay algo. Estoy desobedeciendo en esta pequeña zorrita que no he sacado de mi corazón. En esta pequeña cascarita que me tiene resbalado continuamente. Pero Dios no me ha respondido. Recoge las pequeñas zorras que hay en tu corazón para que no se pierda el viñedo que Dios quiere sembrar en ti o que ha sembrado en ti. Bendito es el que vive. Así es. Pero hoy su gracia, di conmigo, gracia, porque por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. Mejor dicho, ese favor de Dios con nosotros. La gracia de Dios hoy está dispuesta para ti y para mí. Ya que Jesús aboga por ti y por mí ante el Padre incansablemente. Mira, esto es poderoso. Jesucristo aboga por ti y por mí ante el Padre incansablemente. Y usted y yo nos cansamos de venir cada 8 días al culto. No venimos a la intercesión. No somos capaces de ir con valentía a predicar en las calles. Pero Cristo, que es un día cada 8 días apenas, pero Jesucristo aboga por ti diario ante Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo es Dios, hermano! Deberíamos de tener vergüenza delante de Dios. Pero dice, Jesucristo aboga por ti y por mí ante el Padre incansablemente. Diga, incansablemente. Asimismo tú debes de ser incansable para la buena obra que Dios te ha encomendado. Si van a haber problemas, van a haber cosas que le voy a decir algo. Yo he pasado por momentos duros, pero más duros los pasó Cristo. Pero hay momentos en mi vida que yo no quisiera, mejor dicho, ni predicar, no tengo ni fuerza. Y Dios sabe que a veces me paro aquí con las fuerzas de Él porque en las mías no soy capaz. Pero voy, porque Él dice, incansablemente yo abogo por ti. Entonces incansablemente debemos de ir a obedecerle a Dios, para que la misericordia de Dios nos alcance y no seamos consumidos por nuestras propias concupiscencias y maldades. Cristo aboga por ti incansablemente. Tienes un abogado ante Dios, a Jesucristo. Él está peleando y apelando por ti. ¿Qué estás haciendo tú para que hagas sonreír a Cristo? Yo creo que más bien lo ponemos a llorar todo el tiempo. Él llora, hermano, Él llora. Cristo llora por nosotros. Y mientras Él llora por ti ante el Padre, tú y yo aquí seguimos ignorando su llamar. Seguimos siendo lo que nos gusta hacer, menos seguir a Cristo. Y Él sigue siendo tu abogado incansable ante Dios. Bendito es. Pero no endurezcas más tu corazón. Tú que oyes esta palabra hoy, tú que estás aquí sentado por la voluntad de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque llegará el día en que el mismo Jesús que tuvo
de ti y de mí tanta compasión y misericordia, será un juez implacable por cuanto despreciaste su palabra. No esperes llegar a eso. No esperes que un día ese juez sea implacable contra ti. Su ira, su enojo, porque no obedeciste en el tiempo que Él te llamó. No estuviste allí. Hoy es la oportunidad de ser perdonado, de ser restaurado y levantado. Jonás sabía exactamente hacia dónde ir. Jonás sabía exactamente hacia dónde ir. ¿Hacia dónde debes de ir tú los domingos a las 9 de la mañana? O a las 6, no sé a dónde, pero a la iglesia. Ay, ¿por qué te da pereza? Tomo la decisión de quedarme dormido. Tomo la decisión, no voy a ir. Me voy a ir mejor para piscina, me voy para playa. Voy para allá. Hermano, venga al culto. No le dé pereza, vaya a la iglesia. Y después vaya con la paz de Dios y se va para el mar. Se va a hacerle la visita al hermano, a la hermana. Pero Jonás sabía exactamente a dónde tenía que ir, pero tomó la decisión incorrecta desobedeciendo a Dios. ¿Cuántos andan en este día huyendo del llamado de Dios? Jonás dice que se levantó para huir. Tomó un barco a Tarsis y pagando su pasaje entró en ese barco. Y yéndose lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos se quieren ir lejos de la presencia de Dios muchas veces? Lo que Jonás no sabía era que Dios iba a estar en todas partes. Y Dios lo iba a ver, pero el corazón de Jonás no quería estar en la presencia de Dios, no quería obedecer. Y dice que huyendo de la presencia de Jehová, se fue, huyó. ¿Cuántas veces hemos hecho exactamente lo mismo que Jonás? Y huimos. Huimos. Hermano, vamos allí, vamos a esto, vamos a la iglesia, vamos. No, nada. No puedo, no tengo tiempo. Hermano, no tengo, pero le digo algo, que sacamos tiempo para todo, menos para el compromiso que va a salvar tu vida y tus generaciones. Estar con Dios es lo mejor, que nos va a costar totalmente. Porque ahí es donde Dios va a conocer los verdaderos seguidores, adoradores y apasionados por Él. Entonces huimos sacando excusas, pretextos tontos para no obedecer a Dios. Y la palabra de Dios dice que todos nos hemos descarriado, cada cual se apartó. Eso está en Isaías 53 para los que toman nota y quieren leer en su casa. Cada cual tomando su camino, no les importó el sacrificio que Cristo hizo. Entonces, por todos hemos pecado, nos apartamos de Dios. Y esto no es solamente, y aquí es donde yo quiero que entiendas algo importante. Esto que estamos hablando hoy en esta mañana, la historia preciosa de Jonás, no es la historia solamente de Jonás, no. También es tu historia y mi historia, porque hoy se repite. Quizás no como la de Jonás, que se fue en un barco, pero a veces coges otro rumbo, una moto, te vas caminando, un avión, qué sé yo, y te vas para otro lugar, en vez de estar comprometido con la casa de Dios, primero con Dios, y segundo con las cosas de afuera. Amén. Así es, hermano, tenemos que entender esto. Esto no es para que usted se me ponga mal, ni para que usted se enoje con la pastora. Estamos hablando, son las cosas de Dios. Estamos hablando lo que Dios nos está advirtiendo por la palabra, para que vengamos pronto a obedecerle a Él. Esto no es solamente la historia de Jonás, también es tu historia y mi historia. Adán y Eva en el huerto también decidieron, hermano, porque es que obedecer a Dios es una decisión. Yo decido caminar con Dios. Yo decido apartarme de las drogas, del alcohol. Yo decido apartarme de todo el mundo de pecado para seguir a Cristo.
¿Y quién dijo que mi vida no puede seguir mejor con Cristo? ¿Quién dijo que yo tengo que vivir pegado de un alcohol? O de las drogas, o de la mentira, de la falsedad. No, todo lo podemos soltar para seguir a Cristo, porque todo lo podemos en Él, todo lo podemos en Él. Exactamente todo. Así es, bendito Dios. No saquemos más excusas para obedecer. La palabra de Dios dice que todos nos descarriamos. Así que mucho cuidado, porque Dios está hablando. Adán en el huerto también tomó la decisión de desobedecer, porque allí estaba el árbol del mal, pero también estaba el del bien. Él quiso comer del árbol que no podía. Porque es que el pecado sabe rico, hermanos. ¿Quién dijo que no? Pero el problema del pecado es que tiene una consecuencia bien grave, hermano, y es que nos aparta de Dios por la eternidad. Y usted mientras lo come le sabe rico, hermano, pero después de que le llega al vientre dice que es como veneno de asp y de serpiente que muerde. Y es la verdad. Es tan terrible pecar, y más cuando usted conoce de Dios. Es terrible lo que usted siente. Yo no sé si usted ha cometido alguna falta, pero yo le fallo mucho a Dios. Y se siente bien feo, horrible. No, porque corro a la presencia de Dios. Padre, en esta hora, perdóname. Levántanos, Señor. Así que, si estás cayendo o estás caído o vas rumbo a Nínive, ¿cómo es? ¿A dónde iba? ¿A dónde? A Tarsis, qué bien. Devuélvete de Tarsis, no montes la ruta contraria. Devuélvete, ve a Nínive, donde Dios te va a mandar hoy. Y ve, levántate y obedece, no tomes la ruta contraria. No te vayas en contravía. Ellos tomaron la decisión de comer del árbol del mal. Tomaron la decisión, porque tú y yo decidimos por qué camino conducirnos. Si yo sé que este camino me va a llevar al mal y me va a traer consecuencias de dolor, de preocupación, de tanta cosa, no lo voy a tomar. Pero si me gusta sufrir, entonces métase por ahí, dese bien duro para que aprenda. Porque hay un camino de paz, de amor, de bendición, de tranquilidad, de salvación que Dios te está ofreciendo a través de Cristo. Síguelo a Él. Sigue todas sus ordenanzas que están escritas en este precioso manual. La Biblia, la voz de Dios, no miente, Él es real. Bendito sea su nombre. La generación de Noé también se les predicó que podían salvarse porque venía un juicio sobre la tierra. Sin embargo, oiga, hermano, decidieron desobedecer. Es que no, que terquera la del pueblo de Dios. Todavía viene Noé, estaba fabricando la barca, porque venía el diluvio, pero ellos no creyeron. ¿Y qué les decía Noé? Vengan, arrepiéntanse, vámonos en la barquita juntos, no se queden. Pero aún así decidieron desobedecer. ¿Y cuántos hoy en día Dios los está llamando incansablemente? Vengan, caminen con Dios, denle la mano a Dios, decídanse por Dios, por amor a Dios, decídanse por Dios, caminando el camino de Cristo, de la salvación, que te va a llevar a la vida eterna. Pero muy pocos entran por esa puerta angosta. Quieren la ancha y la espaciosa que lleva a la perdición, y muchos están corriendo hacia ella, sin saber, o muchos sabiendo, que el dolor será eterno, el crujir de dientes, el fuego que no se apaga, el gusano que no muere, pero van camino al infierno. ¿Por qué? Porque no toman la decisión de caminar con Cristo y la verdad del Señor. Así es, decisiones. Pero hoy vamos a tomar la mejor decisión, de caminar con Él. El hombre, siempre sabemos lo que tenemos que hacer, pero lamentablemente escogemos huir
huir de lo bueno, de lo santo, y tras el pecado, desobedeciendo así a Dios cada vez más y más. Pero el peligro de esto es que cuando tú te arraigas en el pecado, esto va a traer graves consecuencias. Si no sacas tu pie rápido de la red, vas a terminar envuelto en la red. Pídele al Espíritu Santo con todo tu amor que te ayude hoy y te saque el pie del pecado, de toda red, de todo mal, que te saque de todo aquello donde tú mismo has querido entrar por desobedecer a Dios, sin importar las consecuencias que esto traerá, para cortos plazos o largos. Porque hay tanto pecado, porque hay pecados que quizás usted en este momento no vea la consecuencia. Pero yo, a mis años de edad que tengo, le voy a decir algo sin temor a equivocarme. No vale la pena pecar. Esto se lo repito a mis hijos mucho. No vale la pena pecar. Aunque el pecado sepa bueno un ratico y usted se arrepienta de todo corazón, Padre, perdona, y haga ayuno y se arrepienta de verdad, si Dios lo perdona. Pero le digo algo, no se va a quedar sin consecuencia, porque Dios es bueno, pero también es justo. Y si Él te dice no te metas por ahí, pero te metes, entonces si te arrepientes, sí, Dios te perdona, pero sin consecuencias, sin dolor no te va a dejar. Puede ser que no sea ya, puede ser que venga sobre tus generaciones. Por eso hay que vivir una vida lo más posible cerca de Dios. Y esto, con esto no quiere decir que Dios sea malo y injusto. No, 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 Señor. Porque nosotros tenemos un manual de vida, un camino trazado desde la eternidad. Se nos ha olvidado que el camino de los hijos de Dios es perfecto. Y que amamos más el placer y las cosas de este mundo que a Dios. Entonces cuando vienen los ay, ay, ay y los lamentos, queremos culpar a Dios. No, Señor. Más bien acerquémonos a Dios y en lágrimas pidámosles misericordia por nuestras generaciones. Yo toda mi vida, todos estos años y aún todavía no paro de cesar, no ceso de darle a Dios gracias por mis hijos y de quebrantar el poder de las herencias malditas que entraron por la línea de sangre, cortando desde el cordón umbilical lo que entró por los ancestros, pidiéndole a Dios misericordia de estas generaciones. Señor, corta, sí, todos los días llevo a mis hijos al altar de Dios. Lleva desde el vientre tu hijo a Dios. Bendito eres. Dice que desde la concepción de aquí, desde el vientre, desde que allí está formado, desde que se concibe, dice que entra la iniquidad y se pega los huesos. Y eso será un tema para después. Por eso el pecado de la iniquidad es tan fuerte. Y hay que quebrarlo con una oración y ruego en el Espíritu para que nuestras generaciones sean benditas y libres de la esclavitud generacional. Bueno, me estoy yendo por otro lado, Padre. Perdóname. Pero todo esto es importante. Así que hoy el Señor quiere que miremos su rostro, apartándonos de Él, para que el pecado no nos alcance con tantas consecuencias. Y Dios tenga misericordia quizá de nosotros y nos haga pasito y no nos haga doler tanto. Y vuelvo y digo, esto no es injusticia de Dios. Dios es justo. Capítulo 1 de Jonás 4 y 5 dice: pero hizo Jehová levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad que la nave y los marineros pensaron que la nave se partía, pensaban que la nave se partía, o sea, el barco, por la tempestad tan grande que Jehová hizo levantar. Allí iba Jonás, se montó para escaparse de la presencia de Dios. Y tomó el barco y se fue sobre el mar. ¿Y quién manda el mar? Dios. Y él pensó que allí no le iba a alcanzar la presencia de Dios y que Dios no iba allí.
Pero claro que Dios va en todo lugar. Por eso fíjate cómo andas, qué haces cuando crees que estás solo y que nadie te ve. Ay, ay, ay. Hay ángeles con libros abiertos escribiendo todo lo que tú haces diario. Porque un día te lo van a mostrar en el cielo. Así que mucho cuidado. Y dice que Jehová hizo levantar una gran tempestad en el mar, que parecía que el barco se partía. Y los marineros y todo lo que iba allí en el barco tuvo miedo de ver la tempestad que se levantó en el mar. Tuvieron miedo, porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Mi alma tiembla a la presencia de Jehová. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Y el mar tembló, y el río huyó, y dice que el río se devolvió a la presencia de Jehová. Ay, ay, ay. Porque a la presencia de Jehová todos temblaremos, aleluya. Santo, aleluya, sea su nombre. Y dice que tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Imagínate. Pero como Dios hace todo con propósito, también quería Dios que los del barco supieran que hay un solo Dios verdadero, que es el único que salva, que no hay dioses fuera de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Temible su nombre. Y dice que todos comenzaron a orar a sus dioses y echaron todos los enseres que habían en la nave, las comidas y todo lo pesado, para que el barco no se hundiera de la tempestad. Pero Jonás estaba abajo del interior de la nave, se había echado a dormir. Conchudo, hermano. Levanta la tempestad, fue por él. Y él estaba echado. Duerma. ¿Y cuántos hoy en la iglesia están echados durmiendo? Y ya Dios ha levantado tempestad a tu alrededor para que te despiertes. Pero escucha con atención. Señor bendito. Jonás estaba echado en la nave, en el interior de la nave dormido. Así es. ¿Cuántas tormentas y tribulaciones hay en tu vida hoy? Angustias, dolores. Y esto está haciendo que te hundas más en el mar del dolor y del fracaso. Pero esto no fue provocado por el enemigo. Esto fue provocado por la desobediencia. Por la desobediencia que tuviste a Dios. Y mientras Jonás estaba echado durmiendo, todos estaban orando al Dios de ellos. Y a causa de la rebelión y la desobediencia, muchos hoy están padeciendo bebiendo de su propia cisterna. Así es. En este pasaje vemos que fue el mismo Dios que hizo que se levantara la gran tempestad. Hizo que se levantara la gran tempestad. Pero Jonás estaba tan dormido físicamente y espiritualmente, hermanos, que hay gente así. Uy, hermano, hay gente... Ay, Señor, yo no los quiero atar. Yo los desato en el nombre de Jesús de Nazaret. Yeshua, despierta la iglesia. Hay gente tan dormida espiritualmente y físicamente. Uy, que es que yo no sé cómo hablarles. Que sea el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le va a tocar a Dios? Mandar la tormenta para despertarlo de su letargo, de su dormidera, física y espiritualmente. Estaba tan dormido Jonás, tan cerrado en su desobediencia, que ni se daba cuenta por entendido de lo que pasaba en el mar y en la nave en el que él iba. Nada. Sabiendo que esa tormenta se había despertado por él, no por los que estaban allá y todos clamaban a sus dioses. Y a veces tu pecado va a alcanzar a tus generaciones, a tus consecuencias alcanzarán a tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, porque así lo dice Dios en su palabra, Éxodo 20, léalo. Los pecados y qué culpa tenían los que iban en ese barco.
Si el único desobediente era el otro. Pero a veces, hermano, por eso usted y yo somos llamados a hacer sal y luz, a hacer bendición y no maldición, a edificar, a levantar con la palabra de Dios a muchos, a obedecer, porque Jonás entendía la palabra, claro que sí, pero tomó la decisión, como muchos hoy en la iglesia toman la decisión de que no voy más y no voy más, de que no camino con el Señor, de que no leo la palabra, de que no ayuno, de que esto. Hombre, hermano, no tome la decisión incorrecta. Busquemos a Dios. Jonás estaba tan cerrado en su propia desobediencia que ni se daba por entendido. Él creía que ahí no lo veía Dios, que hasta allá no lo alcanzaría su presencia. Oiga, el que hizo todas las cosas, el que hizo el ojo, no verá dónde está Jonás. Jonás estaba muy tapado, estaba cerrado, hermano. Hasta aquí no llega Dios. Me huyo de la presencia de Dios, de Él, y no le voy a obedecer. Él me llamó, pero no voy a obedecer. Él me llamó, pero no voy a obedecerle. Wow. Pero me monto en ese barco para huir de su presencia, porque hasta aquí no me va a alcanzar Él. Él creía, porque lo que pasa en el pueblo de Dios es que creemos lo que no tenemos que creer, y a lo que tenemos que creer no creemos. A la palabra de Dios cuando te dice: ¿alguien podrá huir de mi presencia? ¿O a dónde huirás del Espíritu de Dios? No, hermano. Usted y yo tenemos que despertarnos, porque a donde usted vaya, suba, baje, Dios va a estar. No hay montaña que Él no pueda escalar, no hay muro que Él no pueda traspasar para ir a verte. ¿Dónde estás metido? Y que te saca, te saca. Porque si hay un propósito, Dios te va a llamar con 3 maneras: con amor, mucho amor. Te va a exhortar, y la última será con dolor, porque Él te ama. Y el padre al hijo que ama lo reprende para que aprenda. Si Cristo le cayó toda la culpa de todo siendo tan bueno, pero sobre Él cayeron nuestras rebeldías. Ahora usted y yo, hermano, ¿dónde vamos a caer? ¿Dónde vamos a caer nosotros? Santo es su nombre, amén. Pero la Biblia dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Salmo 39, 7 al 12. Léalo en su casa. Mejor dicho, le hace todo el Salmo 139. Es maravilloso. Mateo también nos enseña en el capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes. ¿Han leído la parábola de las 10 vírgenes? Claro que sí. Y el que no lea la Biblia, hermano, para que se instruya. La palabra de las 10 vírgenes: 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, imprudentes. Todas creían, todas sabían, pero todas cabecearon y se quedaron dormidas. El problema de la iglesia es que hoy, dentro de la iglesia, hay muchos cabeceando. Cabeceando. No, hermano, yo sé que sí, hay mucha gente que está cansada, porque sí se levantan a trabajar desde temprano, claro que sí. Pero hay muchos que cabecean porque los espíritus inmundos los hacen dormir. Usted se tiene que despertar, tiene que estar apercibido de los tiempos. Usted tiene que estar con los ojos abiertos, porque los días son malos y los tiempos son delicados, y estamos en una recta final para que todo el que entienda, ojos y oídos, despiértenlos. Diga al Espíritu Santo: despierta mis 5 sentidos, porque no voy a morir, sino que voy a vivir y voy a cumplir la tarea que Dios me encomendó antes. Hermano, qué tristeza pasar por esta tierra, que Dios te mandó con un propósito y no cumpliste esa tarea. Qué tristeza, como aquellos que Dios les dio sus talentos y les dijo: usted le voy a dar esto. Esa parábola de que esto usted me lo va a dar y usted lo va a multiplicar. A uno le dio esto, al otro le dio esto, así. ¿Y qué pasó? Unos multiplicaron lo que Dios les dio, pero el otro lo escondió, ni para aquí ni para allá. Entonces, cuando vino él y dijo: a ver, ¿cuánto hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? Nada. No, yo no puedo creer. Usted aquí no está para que pase tongoneado en el mundo y ya. No, señor. Usted está aquí porque Dios le dejó un propósito. Y así sea con dolor, usted va a caminar sobre las aguas. Usted va a caminar en medio de leones, serpientes y escorpiones.
Porque Él dijo: yo estaré con vosotros. Esfuérzate, sé valiente, pelea la batalla de la fe, no te rindas. No temas ni desmayes. Porque como estuve con Moisés, mi siervo, le digo a Josué: yo estaré contigo. Donde quiera que vayas, sé santo. Así es, lea la Biblia. Así como le eleve a mi Padre, gloria a Dios. Bendito es el que vive. Así es. Y dice que ellas cabecearon. Deja de cabecear, porque ya tú conoces el llamado que Dios te hizo. Y el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes, despiertos, entendidos de estos tiempos vamos a arrebatar la vida eterna. La vida eterna no es gratis. La vida eterna nos va a costar. Y mucho. Vamos para el cielo con Dios. Piense esto por un minuto, use su cerebro y vamos para una eternidad con Dios. Pero eso lo decide usted nada más. Estas vírgenes representan la iglesia que esperan al Señor. ¿Cuántos esperan al Señor? Al Redentor, al que venga por su iglesia, por su novia, para llevarnos en las nubes con Él a la eternidad. Y aunque estés muerto, resucitarás, porque digo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ni muerto te vas a salvar, porque vas a resucitar para vida eterna o para condenación. Escoge. Yo quiero resucitar para vida eterna. Yo quiero ir al cielo con Dios. Entonces estas vírgenes representan a la iglesia que esperamos al Señor, que representamos la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cómo está la iglesia de los últimos tiempos? Como los Jonás, huyendo. La iglesia de los últimos tiempos está huyendo de la presencia de Dios. ¿A dónde vas a huir de Dios? Si ya Dios te llamó, obedece ahí donde te puso. Lavando las sillas, lavando el baño, ¿qué importa? Parada en la puerta, abriendo el culto, viniendo a la intercesión, al ayuno, donde Dios te ponga. Hazlo con fidelidad y amor, porque tu paga vendrá y no tardará. Dios te dará recompensa cuando tú realmente lo aprendes a hacer para Él y no para el hombre. Dame fuerzas, Padre. Ayúdame a terminar este tiempo en tu preciosa presencia. ¿Cómo estamos esperando al Salvador? ¿En qué posición está la iglesia? Como las vírgenes que cabecearon y se quedaron dormidas esperando al Salvador. ¿Cómo te va a encontrar Cristo cuando venga? ¿En pecado? ¿Del timbo al tambo? ¿Tomando? ¿En delitos? ¿En placeres? ¿En pornografías? ¿En pleitos, en iras, en divisiones, en celos? ¿Cómo te va a encontrar aquel que viene por la iglesia? ¿En qué posición nos va a encontrar? Que nos encuentre en el ara gritando que Cristo viene. ¡Wow! Que nos encuentre yendo por las calles. Cristo viene. Y no me avergüenzo de su evangelio, porque es poder que me llevará al cielo con Él. Y un día lo voy a ver cara a cara. Y Él me dijo: hija, te quiero ver en las calles y en las plazas, donde nadie va. Dile: Señor, envíame a mí. Dame el equipaje del Espíritu Santo para resistir y ir con poder. Y dile: Señor, ordena mis tiempos, porque tú eres el dueño del tiempo. Y que tu tiempo nada ni nadie me lo robe. Así que, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo crees tú que debemos estar? ¿Cómo crees tú que debes estar esperando la llegada del Salvador? Huyendo, cabeceando, ignorando el llamado como los de Noé, ignorando. ¿Cómo crees? Por amor a Dios, iglesia, ¿cómo crees que debemos esperar a Cristo? En pecado, haciendo lo que todo el mundo hace, huyendo de la presencia de Dios, yendo a todo lugar menos a la casa de Dios.
Mira la casa de Dios y me gozo de verlos. Me gozo de que estén aquí un puñadito pequeño y aquellos que están conectados. Me gozo. Pero hoy en día las calles se llenan de pecado, de maldad. Las discotecas, hasta en la calle se llenan las sillas. Para beber, para adulterar, para fornicar. Y las sillas de la iglesia aún siguen vacías. Y tú y yo no somos capaces de traer un alma a Dios. Pero mira que para la fiesta hay tantos invitados. Corren para la perdición y muchos entran por esa puerta. Bendito sea tu nombre. Jonás 1:3. Sí, Padre, Jonás 1:3. Aquellos hombres, capitanes del barco y todos los que habían ahí, se esforzaban, mira, esto me impresiona, se esforzaban por llevar la nave a la tierra. Pero sabe que por más que se esforzaban por llevar la nave a la tierra, pues no lo lograron, porque el mar cada vez se puso más violento. Esto me preocupa, porque sabe que, hermano, a veces nosotros oramos en la dirección incorrecta. Como siervo de Dios, escucha, porque Dios me lo está revelando en este momento. Esto no lo escribí, pero Dios lo trae a memoria. Lo revela en este instante. Los del barco esforzaban por llevar el barco a la tierra, pero no lo lograron. El mar antes se convertía más y más violento. Y a veces nosotros vamos y oramos por personas, y por más que oramos y oramos y oramos, no vemos resultados. Y se vuelve la prueba quizás más dura. Puede ser muchas cosas, pero Dios me está revelando en este momento esto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se pone más duro? ¿Por qué? Porque hay algo que Dios tiene que arreglar aún con esas personas que no han sacado de su corazón realmente lo que haya arraigado allí. Dios me mostraba algo hace poco en alguien, que yo estaba orando por alguien, orándole a Dios por un milagro, y Dios me mostró la condición de esa persona, y fui, indagué un poco, y tremendo lo que había. Oiga, raíces de tanto mal. Y uno orando para que ya Dios sane, para que Dios saque de la prueba. No, oremos en la dirección correcta. Muéstrame, Señor, por qué está en esta condición. ¿Qué hay oculto que tenga que salir a la luz? Porque también puede ser esto. Yo sé que hay cosas que vienen por Dios, sí, pero Dios me está mostrando esto específico en este momento. No sé si me hago entender. En el versículo 15 dice que después de ellos, los marineros haber orado y todos los que habían allí en el barco, oraron. Ellos se fueron a despertar a Jonás y dijeron: ajá, ¿tú qué tienes? Levántate, mi hijo, y órale a tu Dios, a ver si no tiene misericordia y nos salva. Claro que Jonás sabía que la causa era por él, que la tempestad era por él. Y Jonás dijo: tómeme y écheme al mar para que vea que todo esto acabará. Entonces hay cosas que tenemos que confesar. Y por eso hay cosas que tienen que confesar muchos en esta hora, que están sus vidas atadas y que hay que sacarlas del corazón en un arrepentimiento genuino y comenzar a caminar en la dirección correcta y recta para que tu historia cambie. Wow, esto es tremendo. Y dice que tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Uy, hermano, esto es tremendo. Y cuando tú reconoces tu pecado, tu falta, y te apartas, viene la misericordia de Dios, y de cierto vendrá una paz que sobrepasa todo tu entendimiento, y podrás resistir muchas cosas que pueden seguir viniendo, consecuencias del pecado. Y dice que lo echaron, y cuando echan a Jonás, dice que el furor del mar y de ese viento se aquietó. ¿Qué tal? Esto es que Jehová te va a seguir donde tú
menos lo creas. Wow. Te va a seguir, te va a seguir. Y si a Dios le toca levantar en medio de ti una tempestad para recordarte que tienes que volver al camino correcto, Dios lo va a hacer y te va a sacudir. Dios está hablando a alguien. ¿Y qué pasa? Echaron a Jonás y Dios te va a seguir. Te va a seguir donde tú menos lo creas y te sacará de donde tú te ocultes para huir de su presencia. El versículo 16 dice que ellos, al ver que el mar y su furor se aquietó cuando echaron a Jonás al mar, dice que se quedaron temblando, se pusieron, mejor dicho, al ver esto se quedaron asustados. Dice que llegó al corazón de ellos temor por Dios. O sea que Dios también tenía un propósito con ellos, de que sus ojos fueran abiertos y no siguieran orando a dioses paganos, a dioses, porque se cansaron de orar y de querer regresar la nave a tierra y no pudieron. Hicieron votos a Jehová. O sea que le pidieron: Señor, te seguiremos, vamos a cambiarte por esos dioses paganos que orábamos, que no sirvieron para nada. ¿Y cuántos oran a dioses que no sirven, hermano? Así es, hechos de mano de hombre. El mundo gime a causa de la tragedia humana y no se dan cuenta que su propio dolor es espiritual. Es espiritual, que viene solo por causa del pecado. Y es por eso que hoy hay tantas decadencia, enfermedades, muertes y tragedias. Wow, Señor. Pero el versículo 17, ya Dios tenía en el mar algo dispuesto para Jonás. Jonás tomó la decisión de obedecerle a Dios, pero no lo dejó sin consecuencia, hermano. Se lo tragó un pez. ¿Quiere usted que se lo trague un pez? No. Yo me trago el pez. Y si me lo traen con pataconcito y con ajonjolí, rico. Entonces, hermano, no, esto es serio. Pero bueno, bendito a Dios. Entonces dice que Dios tenía dispuesto un pez gigante para que se tragara a Jonás por causa de su desobediencia. Si usted ha pecado, hermano, arrepiéntase, no peque más, no sea bobo. Porque de igual manera, órele a Dios más bien, para que tenga misericordia de la consecuencia que va a venir. Que Dios no nos va a dejar sin consecuencia. ¿Por qué? ¿Quiere que le diga por qué? ¿Quiere escucharlo? ¿O me lo dejo guardado? Y aún, hermano, lo digo. ¿Quieren escucharlo? Porque de Dios nadie se burla. Amén. Apláudale fuerte a Dios, hermano. Así es. Y Dios tenía dispuesto ya un pez para tragárselo. No hagas que Dios te siga hasta alcanzarte. Yo más bien le digo a Dios: yo me entrego solo. ¿Usted sabe cuando encontraban ay, Dios, pongamos esto, tanta cosa. Entrégate a Dios. Dile: yo me rindo a ti. Tú me ganas. Mire, hermano, por donde usted lo vea, Dios le va a ganar. ¿Para qué nos vamos a alejar de Dios? ¿Para qué voy a ser rebelde? Si de esa rebeldía Dios lo va a sacar con dolor, con pérdida. Entonces, no, hermano, siga caminando con Dios y verá que le va mejor. Amén. No hagas que Dios te persiga hasta alcanzarte. Entrégate solo a Dios por voluntad propia, porque a donde tú y yo vamos, Él está. No hagamos que nos trague un pez por desobediencia y nos alcance un dolor bien grande en esta tierra. Porque sabiendo el camino correcto no lo hago, no lo tomo, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Y Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches. Ay, yo no me imagino 3 noches y 3 días en la barriga de un pez.
Uy, no, ese lodo, esa agua, yo no me imagino eso allá, el desespero. Ay, no, el todo, allá el mareo. Uy, no, Señor. Padrecito, ten misericordia de mí, por favor, Señor. No permitas. Y dice que estuvo allí. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Escucha, iglesia, escucha. ¿Cuánto tiempo llevas tú pasando ese mal, ese desespero, esa enfermedad, esa agonía, ese fracaso que arrastras? Despierta desde el fondo, despierta desde el fondo de tu mar, en que quizás estés en esta hora, y comienza a gemirle a Dios desde tu dolor. Comienza a decirle: sácame de mi angustia, sácame de mi angustia. Dile: sácame de mi angustia, hermano. Y con eso termino. Qué maravilloso es el Eterno. Qué bueno es estar en su presencia, hermano. Preste atención. En el capítulo 2 de Jonás, verso 1 sigue diciendo: ¿y qué hizo Jonás desde el vientre de ese pez allí en el fondo del mar? ¿Qué hizo? Dice: y oró. Y oró Jonás a Jehová su Dios. Solamente cuando oramos al Dios verdadero se va a calmar la tempestad. El dueño del barco y todos los que habían allí oraron a sus dioses y no pasó nada. Solamente cuando oraron al Dios de Jonás hubo respuesta. Así es. Solamente, escucha, solamente cuando oramos a Dios, al Dios verdadero. Y dice que Jehová escuchó a Jonás desde su dolor y prueba. Aló, santo es el que vive. Gracias, Padre, tú eres bueno, Señor. Y oró a Jehová desde su dolor y lo sacó de la prueba. O sea, desde el vientre de ese pez, Jonás oró a Jehová. Oró desde la terrible condición en que se encontraba Jonás. Oró desde la terrible condición. Yo no sé qué condición estés pasando. Yo no sé qué pez te tenga tragado hoy. Pero ora desde tu condición. Ora desde tu condición, hermano. Ora desde tu condición a Dios. Ora desde tu condición a Dios. Ora desde tu condición, ahí donde te encuentras. Ora, no desmayes. Y dice que oró desde su angustia. Oró desde la terrible angustia. ¿Hasta dónde tiene que llegar Dios, hermano? Con nosotros, para que despertemos, sabiendo que desde el principio lo hizo todo perfecto para que tú y yo nos deleitáramos bien, pero queriéndonos descarriar como ovejas que no tenemos pastor, entonces bebemos de la propia cisterna de nosotros. ¿Hasta dónde tiene que llegar Dios? Bendito es el que vive, bendito es, santo es su nombre. Y dice que oró. Iglesia, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta qué punto de dolor quieres ir? ¿Hasta qué punto de dolor? ¿Hasta qué punto de dolor quieres ir? ¿Hasta qué punto de dolor quieres ir por tu desobediencia? ¿Hasta qué punto de dolor quieres ir? Yo no quiero verme envuelta en las consecuencias del pecado, en la consecuencia de la desobediencia. Yo prefiero ir por el camino correcto. En humillación y en humildad a Dios me presento en este día y te pido perdón por la iglesia, porque hemos pecado delante de ti, queriendo hacer lo que nos place, abandonando tus principios, desechando todos los mandamientos que tú nos dejaste para que anduviéramos en ellos. Bendito sea su nombre. ¿Hasta qué punto quieres llegar? El versículo 9 dice: cumpliré lo que te prometí. Ah, sí, Jonás, qué bueno. Cumpliré aquello que tú me mandaste hacer. ¿Por qué no lo cumples ya?
¿Por qué esperar a que el pez te trague? ¿Por qué esperar a que se levante la tormenta como se levantó en el mar? ¿Por qué esperar que se levante la circunstancia difícil? ¿Por qué esperar a llegar al punto de ay, 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 qué dolor? ¿Por qué llegar hasta este punto si Dios te está hablando a tiempo? ¿Por qué llegar? Y dice que Jonás oró y dijo, yo te voy a prometer, sí, yo voy a ir. Obedecer a lo que tú creaste para mí. El verso 10. Entonces Jehová dio la orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Ese sí llegó rapidito. El barco no pudo llegar. Pero cuando Dios da una orden, hermano, cuando Dios da una orden, la tierra tiembla. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Ay, 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 yo no sé si usted escuchó esto. Cuando Jehová da una orden, la tierra tiembla. Se sujeta todo a Él, a su obediencia. Porque Él es Dios por toda la eternidad. Sobre todo está el creador del cielo y la tierra. Apláudale fuerte, 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 fuerte a Dios. Así es. Y Dios le dio la orden. Entonces vamos a provocar en medio de nuestra oración genuina que Dios dé la orden, que nos suelte aquello que nos tiene atrapados, atados, amarrados por causa de la desobediencia a Dios. Amén. Sí, 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 porque como estuvo con Jonás, estará con nosotros y nos librará de la angustia y hará que nos vomite el pez que nos ha tragado por desobediencia. Pero mire, y dice que Jehová dio la orden para que el pez lo vomitara en la tierra. Y tú hoy, en vez de seguir en obediencia a Dios, arrepiéntete, pídele a Dios en humildad, porque hay que tener humildad para arrepentirnos. Si usted se arrepiente en altivez, no haga nada, mijo, porque lo que está haciendo es que el pez se lo trague más y se lo lleve por allá, quién sabe para dónde, lo vomite por allá, pero en el fondo del mar. Yo sí le digo cómo salimos de allá, si es que se sale. Entonces, en humildad, que te perdone, para que Dios dé la orden a esa situación que estás pasando hace tanto tiempo, que te suelte y que seas libre, primero para no huir de la voluntad de Dios. Escucha bien, que Dios dé la orden para que tú seas bendito, primero para no huir de su llamado, para no huir de lo que Dios te está mandando a hacer. Sacúdete la pereza. Entonces primero es para no huir de su presencia y hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. No más excusas. No sea que venga el pez mayor y no solamente te trague, sino que te devore. Y ya. Así es, si ya no hay salvación, ni en vómito salgas. Así es. No, esto es verdad. Esto no es charlando. Esto no es charlando. Esto es un llamado de Dios a obedecer. Y pronto. Así es. Antes que ni siquiera, mejor dicho. Ora a Dios, ora a Dios. Él está esperando por tu arrepentimiento. Él está esperando por tu arrepentimiento. Él quiere bendecir tu vida para que seas feliz en Él. Porque en Dios estamos completos. ¿En quién estamos completos? ¿En las riquezas, en lo que posee, en su sabiduría y en su inteligencia humana? En Dios. No clames a dioses ajenos como hicieron aquellos en ese barco. Solamente cuando clamaron al Dios verdadero fueron oídos. Que por más que clamaron, el mar y su tormenta no cesaron. No cesaron. Y tú seguirás. Escucha lo que te voy a decir esta mañana. Tú seguirás. Tú seguirás clamando a ídolos de palo, a ídolos de metal, de hierro, de barro y de bronce. Tú seguirás clamando a dioses paganos. No
No sigas clamando a dioses paganos, a dioses que teniendo oído no oyen, ojos y no ven, semejantes son a ellos los que los fabrican. Llama a Dios verdadero. Esos dioses no podrán salvarte nunca ni jamás. Nunca ni jamás, porque en mi angustia clamé a Dios y Él me oyó desde su monte santo. El Dios que clamamos habita en un monte santo. Wow. En las alturas. Él está en todo lugar. Él es el dueño del universo y su plenitud. Así es, hermano. No clames a dioses que no ven. Solo el Dios de Jonás salva y calma tu tempestad. Y hizo que el mismo pez que se lo tragó, hermano, a ese mismo pez le dio la orden de que lo soltara. Hoy Dios tiene el poder de dar la orden de que salga de donde estás. Pero clama a Dios con todo tu corazón. Para que salgas de ahí donde te encuentras. De aquello que viene arrastrando por años quizás en tu vida. Clama a Dios. Clama a Dios, al Dios verdadero, porque solo Él tiene el poder para hacer lo que tú y yo necesitamos. El milagro que tú y yo necesitamos está en Dios. No está en lo que tú puedas o te imagines que puedes hacer en tu voluntad, en tus fuerzas, en tus creencias, menos en Dios, en tu capacidad. No, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación viene de Él, solo en Él. Así que los del barco quedaron atónitos, haciendo votos a Jehová, convirtieron a Él, dejando a un lado la desobediencia porque adoraban a otro Dios. Así es. Dios a veces usa cosas y circunstancias para mover a muchos también, para que aprendan. Unos van a aprender, otros no, van a seguir sordos, ciegos y mudos. Vea, hermano, yo le voy a decir algo. No huya más. Enfóquese en lo que Dios te dijo que hicieras, porque Él es claro. Confiemos, porque Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. No confíes en nadie más. Amén. Amén. Y tú que me ves, enfócate en el llamado. No permitas que el pez venga y te trague. Y si estás allí, clama desde ese fondo donde estás. Porque Dios tiene el poder y la autoridad para hacer que toda circunstancia que estás atravesando te suelte. Si crees en ese Dios que salvó a Jonás, nos salvará a todos los que creemos hoy en Él. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu amor en esta hora. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Bendito serás en la entrada y bendito en la salida. Si crees y confías que te hizo y te formó en el vientre de tu madre. Dios no te formó en el vientre de un pez. No, Señor. Dios te hizo a su imagen para Él. Gracias, bendito Padre, por amarnos de la manera que tú lo haces. Hoy te ruego por el poder de tu palabra, que nos saques desde el fondo de la angustia en que hemos caído por desobedecer. Despierta la iglesia de Cristo, despierta. Tú que duermes y te alumbrará Cristo. Echa mano a la salvación y comienza a obedecer. No tardes más, porque Cristo viene pronto. Ya está a las puertas, tocando. No lo cambies más por el mundo. No peques más, no vale la pena, porque la consecuencia siempre vendrá. Padre, bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu paz.